orando y clamando por cada uno de ellos. Quiero invitarte en esta mañana a que te pongas en pie. Vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, vamos a abrirlo en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando estamos ya casi terminando esta enseñanza, vamos a nomás terminarla, vamos a irnos de corrido para estar celebrando la Santa Cena, donde vamos a estar honrando y glorificando también a nuestro Dios. Isaías capítulo 53, del verso 1 al verso 9. Una vez más, Dios se bendiga cada uno de ustedes, que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Los hermanos, hermanas que nos están acompañando por primera vez, Dios te bendiga. Esperamos que no sea la primera ni la última vez, sino al contrario, que te quedes con nosotros y que puedas encontrar una familia en Cristo Jesús. Cuando todo lo tenemos, Isaías capítulo 53, del verso 1 en adelante, me puede decir amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, diga conmigo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que usted nos da, que podamos estar aquí en su casa, Señor, reunidos como un solo cuerpo, como una sola familia, como una sola congregación. En el nombre precioso de Jesús, aquí estoy, Señor, reunido junto a este pueblo que ha sido lavado con tu sangre preciosa. Aquí estamos para darte adoración y alabanza, porque estamos convencidos que solo tú, Señor, eres la verdad, eres el camino, eres la vida. Solo tú, Señor, eres todo para cada uno de nosotros. Te ruego, mi Señor, que continúes preparando esta atmósfera, Señor, para que podamos experimentar tu bella presencia. En el nombre glorioso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse diciendo amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a meditar algunos minutos acerca del tema los sufrimientos de Cristo. Ese es el tema para esta mañana, los sufrimientos
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que todos ya hemos escuchado un poco acerca de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la porción con la cual estamos iniciando en esta mañana pues habla mucho de lo que pasó o atravesaría nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de cada uno de los sufrimientos, cada una de las cosas que iba a atravesar nuestro Señor. Qué tremendo es como nuestro Dios desde el tiempo antiguo dejó escrito y establecido cada uno de los padecimientos que iba a pasar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encontramos muchos a lo largo del Antiguo Testamento que vemos que se cumplieron en el Nuevo Testamento, y tal vez no los vamos a leer todo, pero sí algunos para que podamos darnos cuenta acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Repito, muchas veces podemos tener una idea de lo que el Señor padeció, pero pocas veces nos damos cuenta a ciencia cierta a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está establecida y está escrita de una forma tan detallada y minuciosa que nos describe cada uno de los acontecimientos que iban a pasar por la vida del Señor Jesucristo. Allí mismo en Isaías, en el capítulo 52, el verso 14, mire lo que dice el Señor. Isaías capítulo 52, el verso 14. Isaías capítulo 52, el verso 14. Vamos a estar leyendo un poco acerca de las porciones que hablan acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 52, el verso 14 dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Como estoy mencionando, hay muchas porciones que las encontramos en el Antiguo Testamento que connotan y señalan los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta porción que acabamos de leer dice que el Señor fue desfigurado y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y cuando podemos pensar o por algún momento venir a nuestra mente imaginar lo que significa desfigurar, cuando muchas veces hemos escuchado que a alguien le desfiguraron el rostro, es decir, quedó irreconocible. Así fue la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su rostro quedó irreconocible por tanto sufrimiento, por tanto dolor. Cristo, amados hermanos, amada iglesia, sufrió terriblemente a través de tantas pruebas, torturas, y por último le crucificaron. Déjame decirte que Mateo capítulo 26, el verso 56, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, el verso 56, nos declara que sus discípulos salieron huyendo. Mateo capítulo 26, el verso 56. Cuando el Señor y Salvador Jesucristo fue arrestado y fue llevado ante las principales autoridades. Mire lo que dice Mateo capítulo 26, el verso 56. Gloria sea el nombre de Jesús. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y note lo que continúa diciendo: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es decir, cuando el Señor Jesucristo, cuando Él estaba tomando la Santa Cena o celebrando la Santa Cena, y luego Él se va a orar aparte y los discípulos se quedan por ahí en ese aposento todavía celebrando lo que era la Santa Cena, mientras el Señor está orando ahí aparte. Ahora viene Judas con los principales sacerdotes, las principales autoridades, a arrestar al Señor Jesucristo. Y cuando Él es arrestado, creo que ya hemos escuchado
escuchado acerca de esta historia, y ya los discípulos que acababan de celebrar esa cena con el Señor Jesucristo, pues parece que se les fue la emoción, se les fue la gratitud, se les fue la pasión por el Señor Jesucristo, porque vieron y notaron que la cosa iba en serio, que no solamente habían llegado para buscar a Jesús como comúnmente mucha gente le buscaba, para que hiciera un milagro, para que le hablara la palabra de Dios. Esta vez era diferente, en esta ocasión era para arrestarlo. Y déjame decirte que cuando los discípulos vieron eso, salieron huyendo. Cada quien escapó. Y estamos hablando de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Hermanos, estamos hablando de que el Señor Jesucristo tuvo y padeció tantas cosas en su cuerpo que muchas veces las hemos escuchado, muchas veces e incluso de nuestra boca hemos narrado y contado un poco acerca de los acontecimientos de la vida del Señor Jesucristo, pero nada se compara como haberlo vivido en carne propia. Y es que nuestro Señor padeció hasta lo sumo y muerte de cruz. Vaya conmigo a 2 de Corintios en el capítulo 5, el verso 21. Segunda de Corintios en el capítulo 5, el verso 21. Tantas veces hablamos de los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 21. Porque cuando el Señor fue arrestado, sabemos que se acercaba el momento de su crucifixión. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 21 nos declara la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo repito, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, amado hermano, Jesús cargó el peso de todos los pecados de toda la humanidad y los cargó sobre su cuerpo. Ahora, quizás, vuelvo y repito, no alcancemos a comprender esa palabra o el sufrimiento del Señor Jesucristo, pero aunque nosotros posiblemente nunca pasemos por algo similar, pero debe haber gratitud en cada uno de nuestros corazones, porque Él cargó el peso de cada uno de los pecados de nosotros, y no solamente de los que estamos en este lugar, sino los de toda la humanidad. Ahora imagínate por un momento cuántos pecados puedes haber cometido tú. ¿Cuántos pecados puedo haber cometido yo a lo largo de toda mi vida? Si hablamos de 100, de 1000, creo que son poquitos pecados. Y ahora si empezáramos a juntar los pecados de cada una de las personas, imagínate, es algo terrible, es algo que no podríamos explicarlo en esta mañana, pero el Señor cargó con ese peso de pecado de cada hombre, de cada mujer, de cada uno de los que estábamos atormentados por Satanás, el diablo. El Señor Jesucristo llevó en su cuerpo ese peso de pecado. Dice una vez más, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aleluya. Imagínate, a nosotros nos tocaba morir, a nosotros nos tocaba pagar ese precio en esa cruz, pero Él dijo: yo voy a pagar el precio por cada una de estas personas. Oh, mi hermano, es importante que en esta mañana comprendamos que Cristo Jesús sufrió por nuestro bienestar. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 2, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, el verso 2, la palabra de Dios continúa declarando que el Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados.
Primera de Juan en el capítulo 2, el verso 2. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué bien se siente que alguien más cargue con mis deudas. Usted va a comprar algo y usted está a punto de pagar, y alguien le dice, no se preocupe, yo voy a pagar con usted, por usted. Qué bonito se siente. Usted, o tal vez no le alcanza para pagar o comprar lo que quería comprar, y alguien es conmovido y dice, no se preocupe, yo le ayudo acá para pagar el resto. Qué bien se siente. Pero no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de algo material, estamos hablando de nuestra vida, de nuestra alma, de cada uno de nosotros, hermano, que cada uno de nosotros estábamos condenados a irnos a una eternidad de sufrimiento. Pero el Señor Jesucristo tomó en su cuerpo, Él se hizo cargo. Él dijo, yo voy a morir por fulano, yo voy a morir por la hermana, por el hermano, yo voy a morir por cada uno de estas personas. No merecen que yo muera por ellos, pero lo voy a hacer porque les amo, porque no quiero que vayan a parar a ese lugar de tormento. Hermanos, cuando hablamos del sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos hablando de un sufrimiento físico que fue brutal y se fue aumentando poco a poco, hasta que por último lo llevaron a ese madero donde Él le quitaron la vida. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, el verso 8. Romanos capítulo 5, el verso 8. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 5, el verso 8. Romanos capítulo 5, el verso 8, la palabra de Dios continúa enseñándonos en esta mañana. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe las desigualdades de la vida? Que a veces hay personas que dicen, Dios no me quiere. Si Dios me quisiera, yo no estuviera pasando por esta situación. Si Dios me quisiera, yo no estuviera viviendo donde yo estoy. Si Dios me quisiera y me amara, yo no tendría que pasar por lo que estoy pasando. Oh, esas personas son ingratas, amados hermanos, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos amó aún cuando antes ninguno de nosotros habíamos venido y existido en esta tierra, y aún así Él decidió entregar su vida por cada uno de nosotros. Porque el Señor esperaba que viniéramos a un arrepentimiento. Porque el Señor esperaba que nosotros realmente viniéramos a sus pies. Y nos amó dándonos una oportunidad a cada uno de los moradores que vivimos en esta tierra. Para que nadie pueda decir, por mí no hizo nada, por mí no murió. Claro que sí, murió por cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9, el verso 22. Evangelio de Lucas en el capítulo 9, el verso 22. Evangelio de Lucas en el capítulo 9, el verso 22. Aleluya. Esas son palabras textuales y literales que salieron de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio de Lucas en el capítulo 9, el verso 22. Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos,
por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Preste atención, el Señor está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. El mismo Señor y Salvador Jesucristo está diciendo, es necesario que me torturen, es necesario que me azoten, es necesario que me golpeen, es necesario que me claven, es necesario que me atraviesen esa lanza por mi costado, es necesario que pongan esa corona de espina, es necesario que me dejen desnudo, que me quiten mi vestimenta y me dejen desnudo, es necesario que me tiren escupida en mi rostro, es necesario que golpeen mi cara, es necesario que me avienten al piso y hagan lo que quieran conmigo. El mismo Señor y Salvador Jesucristo sabía para qué había venido a esta tierra, y aún sabiendo todo lo que le iba a acontecer, se mantuvo firme caminando con la frente en alto, aún con todo y ese castigo. El Señor sabía, y por eso lo estaba declarando, era necesario que me pongan esa cruz, que me hagan cargarla. Oh iglesia, oh hermano, entiende, el Rey de Gloria, el que lo creó todo, ahora estaba en forma humana, sufriendo el peor castigo. Ni el más malo, ni el más malhechor de esta tierra le habían impuesto un castigo como el que le impusieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún con todo y eso, y el Señor está diciendo, es necesario que yo pase todas estas cosas, porque ya en el antiguo tiempo estaba todo escrito. Ahora piensa por un momento que empezáramos a escribir una serie de acontecimientos, sufrimientos, tragedias, enfermedades, situaciones terribles que van a ocurrir en tu vida en los próximos semanas, en los próximos años, y que tú estás consciente de todas esas cosas. Continuarías sirviendo al Señor, continuarías caminando erguido con la fe en alto, con la convicción, contento y agradecido. Déjame decirte que sería de pensarlo muchas veces, porque nosotros los seres humanos no somos capaces de aguantar lo que el Señor Jesucristo tuvo que aguantar y soportar. Muchas veces nosotros, una media pruebita, un medio problema, una media situación nos aleja de los caminos del Señor y Salvador Jesucristo, pero nada de lo que nosotros pasamos en esta tierra se compara con el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sabía que había una palabra que había sido escrita, profetizada cientos de años atrás, y que era necesario que la cumpliera. Vaya conmigo al Salmo capítulo 22. Una vez más, una profecía que está hablando acerca de los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmo capítulo 22, el verso 14. Salmo capítulo 22, el verso 14. Si hay alguien que sufrió todo, es nuestro Señor Jesucristo. Salmo capítulo 22, el verso 14. Gloria sea el nombre de Jesús. Salmo capítulo 22, el verso 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Aleluya. Y me ha puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Oiga, está hablando acerca de los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte.
Esta es una más de las profecías que está hablando acerca del sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ley decía que cuando un malhechor era encontrado culpable, y por supuesto que habían personas que corroboraban que esa persona en efecto merecía ser castigado, había la ley que le llaman como la de los azotes, en la cual le daban casi 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes. Pero el tipo de herramientas, si podríamos decir, o el tipo de azote que utilizaban para torturar y para castigar a cualquier rufián o malhechor, no se compara con el tipo de azote que utilizaron para azotar, valga la redundancia, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ese tipo de herramienta o de arma que utilizaron, hermano, tenía en la punta como un Garfield o como algo que estaba enredado, y eso era pesado, de modo que cuando el azotador azotaba a aquella persona, en este caso al Señor Jesucristo, esos Garfield se quedaban incrustados en la espalda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, algunas veces en la mera espalda, otras veces a los lados. Pero cuando aquel hombre lo lanzaba y luego lo jalaba, venían pedazos de carne que venían incrustados en esos garfios de hierro. Hermanos, estamos hablando que la Escritura misma señala que los huesos del Señor Jesucristo se podían contar uno a uno, y todo eso lo tuvo que soportar por amor a nosotros, hermano, por amor a nosotros. Él sufrió hasta la muerte por nosotros. Sabe que nosotros los seres humanos, nuestra forma de expresar el amor muchas veces es con dinero, con cosas, con objetos y todas esas cosas. Y no estoy hablando que eso es malo. Claro que si usted ama a su esposo, a su esposa, a sus hijos o a un ser querido, pues exprésele amor de muchas maneras. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha demostrado su amor, y es entregando su propia vida, su propio cuerpo. No hay más amor más hermoso y más alto y más sublime que este, que Él haya puesto su vida por la nuestra. ¿Será que alguno de nosotros estará dispuesto a morir? ¿Algún esposo en esta mañana estará dispuesto a morir por su esposa? ¿O alguna esposa estará dispuesta a morir por su esposo? Creo que vendría el pensamiento aquel de decir: te amo tanto, pero hasta ese punto creo que ya no. Hermano, el Señor Jesucristo, sin conocernos, entregó su vida en ese madero. Sin conocerlo, Él entregó su vida. Por eso Él dijo: es necesario que yo padezca todas estas cosas. Ahora, una pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que sufrir tan terriblemente todas estas cosas? ¿Por qué Jesús? No sé si usted alguna vez se ha hecho esta pregunta: ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo que padecer todas estas cosas? Pues vaya conmigo a Génesis capítulo 3, el verso 21. Ahí está el principio para que lo podamos entender. ¿Por qué Jesucristo nuestro Señor tuvo que padecer tan terriblemente todas estas cosas? Génesis capítulo 3, el verso 21. Gloria sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 3, el verso 21. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 3, el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo repito: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, usted se recordará, estaban desnudos,
y no sentían pena ni se avergonzaban el uno del otro, puesto que no había pecado en ellos. Pero cuando ellos pecaron, la palabra de Dios nos enseña que ahora sintieron vergüenza al poder ver la desnudez el uno del otro. Ahora sintieron que ya su vida ya no era la misma, y entonces nuestro Dios tuvo que matar unos animalitos para poder cubrir la vergüenza, para poder cubrir la desnudez del hombre, porque el hombre había pecado. Entonces estamos hablando del principio de que el inocente tiene que morir para que el culpable pueda vivir. No sé si me estoy dando a entender, para que podamos comprender de una mejor manera por qué el Señor Jesucristo tuvo que sufrir tan terriblemente, y lo vemos plasmado en el libro de Génesis, donde un animalito inocente, un animalito que no había pecado, un animalito que no había hecho nada malo, de repente el Señor lo agarró, le quitó la vida, y ahora sacó esa piel y empezó a costurarle, empezó a hacerle las vestiduras a Adán y a Eva. No sé cuántos animalitos utilizó el Señor, pero tuvo que utilizar varios para poder a costurarle y hacerle las túnicas, porque el hombre y la mujer estaban desnudos y ahora sentían vergüenza. Este es el principio que se ha establecido a lo largo de toda la palabra de Dios, y nos damos cuenta que es el mismo principio que se dio en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El inocente tenía que morir para que el culpable viviera. Parece lógico, ¿verdad? ¿Le suena lógico? Que el inocente tiene que morir para que el culpable viva. Debería ser al contrario. El culpable tiene que morir porque él ha pecado, porque él ha fallado, porque él se ha portado mal, porque él ha hecho cosas indebidas, y el inocente debe de continuar con su vida. Pero no es así. El principio bíblico está establecido desde Génesis y ahora lo continúa. Vaya conmigo a Levíticos en el capítulo 17. Levíticos capítulo 17. Continúa el Señor enseñándonos que este principio viene, valga la redundancia, desde los comienzos. Levíticos capítulo 17, el verso 11. Mire lo que la palabra de Dios nos continúa diciendo. Levítico capítulo 17, el verso 11. Gloria sea el nombre de Jesús. Levítico capítulo 17, el verso 11. Gloria sea el nombre de Jesús. El Señor nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo voy a repetir: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, amado hermano, sin derramamiento de sangre no puede haber redención, no puede haber expiación, no puede haber perdón de pecado. Por esa razón nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo que padecer grandemente, tuvo que sufrir y morir en esa cruz como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que nosotros hoy en día podamos vivir con libertad, podamos vivir tranquilos y confiados, porque nuestro Señor ya lo hizo todo. Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 29. Mire las palabras de Juan el Bautista acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más,
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino simbólicamente a figurar lo que ocurrió en el huerto del Edén. El Señor tuvo que matar unos corderitos para cubrir el pecado de Adán y Eva. El Señor Jesucristo tuvo que vivir y experimentar esa tortura física, porque todo eso era parte del pago que se requería por cada uno de nuestros pecados. Somos redimidos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 19. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 19. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 19. Gloria a Dios. El 18 en adelante habla, 1 Pedro capítulo 1 verso 18 en adelante dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El sufrimiento de Cristo en la cruz, hermanos, mostró la naturaleza devastadora del pecado. Jesús sufrió y murió para asegurarnos la salvación a todos aquellos que creeríamos en Él. En la noche en la cual nuestro Señor fue arrestado, el Señor estaba orando en ese jardín conocido como el Getsemaní, y ahí estaba orando el Señor. Ahí estaba Él. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22, el verso 42. Evangelio de Lucas capítulo 22, el verso 42. Estamos hablando acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, el verso 42. Mire las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuérdese que Él era hombre completamente, 100% hombre. Como hombre se abatía, como hombre sentía y experimentaba todo lo que un hombre común y corriente puede experimentar. Lucas capítulo 22, el verso 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa del sufrimiento no se le quitó a Cristo, hermanos. Él la bebió toda y la hizo por nosotros. No había ninguna otra manera de salvarnos. En el Edén tuvo que matar unos corderitos para poder salvar al hombre pecador. Y durante mucho tiempo se estuvieron trayendo, cuando se construyó el tabernáculo, se estuvieron trayendo corderitos inocentes que estuvieran muriendo por causa del hombre pecador. Ahora viene el Señor Jesucristo y aparece para morir por cada uno de nosotros. ¿No creen que es bastante lo que ha hecho el Señor? Gloria a Dios. Es bastante lo que Él ha hecho. En una ocasión me encontré una persona cuando andábamos evangelizando, y esta persona me dijo: ¿y quién le dijo a Jesús que viniera a morir por mí? Yo no se lo pedí. ¿Quién le dijo que padeciera por mí? ¿Quién le dijo que sufriera por mí? Yo no se lo pedí. Y le digo yo: es que tú no alcanzas a comprender el amor de nuestro Dios. Cuando tú comenzaras a comprender un poco el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hacia nosotros, entenderías cuánto te ama, cuánto nos ama a cada uno de nosotros, que fue capaz de sufrir, fue capaz de experimentar, fue capaz de recibir todo tipo de azotes por causa nuestra. Él lo hizo por amor, y no lo hizo para que nosotros
esperar o esperando algo de nosotros, lo hizo por amor, para que nosotros pudiéramos tener ese chance, esa oportunidad de poder entrar a ese cielo, de poder entrar a esa patria celestial. Hermanos, el Señor lo sufrió todo. Todas las profecías se cumplieron en Cristo Jesús, y lo hizo con todo el amor del mundo. Humanamente hablando, no quería experimentar todas estas cosas, pero al final se mantuvo firme hasta esa muerte, y muerte de cruz. Jesús sufrió, mi hermano, mi hermana, para que nosotros hoy podamos ser libres, libres en el nombre de Jesús. Libres. Tenemos vida nueva, hermanos. Por su sangre tenemos vida nueva. Él lo dio todo para cada uno de nosotros. Su rostro quedó desfigurado, su espalda, su pecho, su costado, sus piernas. Todo quedó completamente desfigurado. Quedó, según Isaías, lo que leíamos al principio, se descoyuntaron, perdón si estoy diciendo mala palabra, pero sus huesos prácticamente se separaron. Las coyunturas son las partes blandas que unen los huesos, que une todo eso, y todo eso prácticamente quedó tan magullado, tan destrozado, que posiblemente se desprendieron. Por eso es que cuando aquel guardia llegó hasta donde Jesús, porque cuando ya era cierta hora de la tarde, y ahí estaban esos dos personas más a la par de Cristo, y se acercaba el día de reposo, entonces, las celebraciones que tienen los judíos, entonces era necesario de alguna manera acelerar el proceso de la muerte. Entonces llegaban y les quebraban las piernas para que de esa manera pudieran morir más rápidamente. Pero cuando ese guardia llegó hacia donde estaba el Señor Jesús, ya no tuvo que quebrarle las piernas, porque ya su cuerpo estaba destruido por completo. Póngase en pie en esta hora. Estaba magullado, y la Escritura ya había señalado previamente que ningún hueso de él iba a ser roto. Ahora déjame decirte, mi hermano, el Señor sufrió en su cuerpo todo lo que a usted y yo nos toca o nos tocaba sufrir. Y lo hizo por amor, lo hizo por cada uno de nosotros. Por eso es que cuando hablamos del Señor Jesucristo, cuando venimos a la iglesia, venimos a darle gloria y honra al Señor. Venimos a darle gracias. Si bien es cierto, ninguna de las cosas que nosotros pudiéramos dar, oro, plata, nuestra vida misma, nada de eso alcanzará a pagar el sacrificio de la cruz del Calvario, mas lo hacemos con todo nuestro corazón, para que de alguna manera expresar gratitud a aquel que lo dio todo por causa nuestra. Iglesia de Dios, ¿será que podemos hacer un poquitito más de esfuerzo para vivir para el Señor Jesucristo? Vale la pena, mis hermanos, vivir para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vale la pena, hermanos. Sé que a veces hay circunstancias, situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, algunas inesperadas, otras provocadas por nosotros mismos, pero aún con todo y eso vale la pena seguir sirviendo al Señor Jesucristo. Isaías dice que Él padeció hasta lo sumo. Voy a pedirte que cierres tus ojos por un momento, y si quieres pasar a este altar, vamos a venir a platicar, a orar con nuestro Dios. Pero no vamos a venir como otras veces, sino vamos a venir con palabras de gratitud, con palabras que alaben y glorifiquen al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que vamos a orar
en estos momentos y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle: Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, porque tú lo diste todo por mí. Los sufrimientos del Señor Jesucristo, hermanos, fueron por cada uno de nosotros. Sé que habrán personas que posiblemente nunca reconozcan lo que el Señor ha hecho por cada uno de ellos, pero nosotros no vamos a ser así. Al contrario, vamos a alabar y bendecir al Señor Jesucristo. Hermano Salomón, ayúdeme. Vamos a alabar y bendecir al Señor. Vamos a alabar y bendecir al Señor. Ten en cuenta esto, que lo que Él padeció, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Por amor a cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos ama Jesús? Quizás te preguntarás en esta hora: ¿cuánto nos ama Jesús? Nos ama que fue capaz de dar su vida por cada uno de nosotros. Vamos a entonar ese cántico mientras cada uno de nosotros estamos adorando al Señor. Cuánto nos ama Jesús, cuánto nos ama Jesús. Él dio su vida, ¿qué más podría dar? Cuánto nos ama, cuánto nos ama Jesús. Cuánto nos ama Jesús. Cuánto nos ama Jesús. Él dio su vida, ¿qué más podría dar? Cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama Jesús. Adoremos al Señor, hermanos. Hemos venido a adorar al Señor. Hemos venido a darle alabanza y adoración. Hemos venido a reconocer que estamos agradecidos. Que estamos agradecidos, hermanos. Y una manera de demostrar que estamos agradecidos es siendo fiel al Señor. Es intentándolo cada día. Intentándolo cada día. Tratando de ser obedientes al Señor. Tratando de adorarle. Sí, Señor, santo eres tú, Jesús. Santo. Sí, Señor. Santo eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por toda tu misericordia, Señor. Santo eres tú, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Porque ninguno de nosotros merece nada, Señor. Ninguno de nosotros merece nada, Señor. Pero tú entregaste tu vida. Tú entregaste tu vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias.
Santo, 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 santo Señor. Habla con el Señor, hermano, hermana. Habla con el Señor. Es momento de adorar. Es momento de adorar. Es momento de expresar. Es momento de expresar gratitud. Es momento de expresar gratitud. Es momento de expresar gratitud. Tanto te ama el Señor. Cuánto nos ama. Cuánto nos ama el Señor, que dio su vida por nosotros. El justo, el inocente lo hizo por nosotros. Él no abrió su boca, pudo abrir su boca y pudo hacer tantas cosas, pero decidió quedarse, decidió enmudecer, decidió callar y no hablar, enmudecer, para que todo peso de pecado, todo peso de maldad, todo peso de perversión, todos nuestros pecados, iglesia, fueron cargados sobre el Señor, fueron puestos y ocasionado peso al Señor. Cargando el peso de nuestra rebelión, de nuestro pecado, de nuestras mentiras, de nuestra vida, todo el peso de pecado. Cada una de las iniquidades nuestras, cada una de las maldades, cada una de las cosas con las cuales hemos ofendido a Dios, fueron cargadas, fueron puestas en nuestro Señor Jesucristo. Y si eso no fuera suficiente, destruyeron su rostro, destruyeron su espalda, destruyeron todo, toda nuestra maldad, toda nuestra maldad. Adora al Señor en esta mañana, hermano. Adora al Señor. Es momento de expresar gratitud, es momento de expresar gratitud. Es momento de expresar gratitud. Es momento de expresar gratitud. Porque todo lo que es momento de expresar gratitud al Señor. Gracias, Señor, por todo esto. No merezco estar aquí, no merezco. Azote tras azote, látigo tras latigazo, uno por uno iban contándonos hasta llegar a 39. Y cuando llegaron al número 39, ya la espalda de nuestro Señor estaba destrozada, estaba destruida su espalda. Su espalda estaba destruida, su cabeza estaba malherida con esa corona de espinas dentro de él. Su cráneo estaba sangrando, su cabeza sangrando, mientras cargaba el peso de esa cruz. Llegó un momento en que se desplomó a tierra, porque ya no aguantaba. Y vieron que un hombre de la multitud viniera y le ayudara a un hombre llamado Simón de la ciudad de Nazaret, de Sirene, que le ayudara, porque mi Señor ya no aguantaba.
Porque mi Señor, su espalda se iba machacando, se iba magullando más por el peso de esa cruz, oh iglesia. Y esa misma madero, esa misma cruz, es la que utilizaron para clavarlo, es la que utilizaron. Cargar el propio instrumento, cargar en la propia cruz, en la cual te van a clavar, en la cual te van a crucificar. Ahí estaba el Señor sufriendo. Ahí estaba el Señor, no sé cuántas veces, en ese camino hacia esa ciudad, ese lugar llamado de la Calavera. No sé cuántas veces el Señor cayó, pero aún así se levantaba. Aún así se levantaba. Con la esperanza de que tú y yo en este día, con la esperanza de que tú y yo en este día, hermano, hermana, podamos tan solamente decir gracias, Señor. Si nunca te has arrepentido, si nunca le has pedido perdón, que vengas y digas: Jesús, perdóname. Perdóname, oh Rey de Gloria. Oh iglesia, iglesia, iglesia. El Señor se me levantó, infinidad de veces cayó, infinidad de veces cayó, pero se levantó. Y aún creyendo que le habían destruido, aún creyendo que le habían muerto en esa cruz, al tercer día, oh, el Señor resucitó, aleluya, resucitó para darnos vida, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos dio vida. ¿Será que de esta mañana hay alguien que pueda decir: gracias, Señor Jesús? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Porque yo puedo hablar por mí en esta mañana. Puedo recordarme hace un par de años atrás cómo era mi vida. Cómo era mi vida antes de venir a los pies de Cristo, hermano. Yo no era una mansa paloma, yo no era alguien bueno, era alguien malo, era alguien perverso. Pero el Señor me encontró. El Señor me encontró. Así te ha encontrado a ti. Así te ha encontrado a ti, hermano, hermana. No sé qué estabas haciendo, cómo era tu vida antes, no lo sé, pero tú lo sabes. Y el Señor extendió su mano y te ha traído. Por favor, iglesia, no vuelvas atrás, no regreses para atrás, no regreses para atrás. Es momento de mantenernos firmes, es momento de mantenernos agradando a aquel que nos ha lavado, aquel que nos ha redimido. Sí, Señor. Aprovechemos estos minutos, salgamos de la rutina y vamos a alabar, vamos a alabar, vamos a bendecir al Señor. Vamos a bendecir al Señor, vamos a decir: Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Yo no merezco estar aquí, Señor. No merezco estar aquí, Señor. No merezco estar aquí, Señor. De los pecadores, yo soy el primero.
Yo soy el primero que merece morir. Yo soy el primero que merece. Yo he sido mentiroso. Yo he sido de todo, Señor. He sido perverso. He sido perverso, Señor. Pero tu gracia y misericordia me ha alcanzado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Señor, que hay alguien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, mi Dios, aleluya, aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Será que hay alguien que puede continuar diciendo gracias, Señor? Gracias, Señor Jesús. ¿Será que hay alguien que pueda abrir, Señor, su boca y confesar el fruto de sus labios y decirle a Jesús gracias? Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oh, mi Rey. Oh, mi Rey, oh, mi Rey. ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar? Oh, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Levanto mis manos a ti, Señor. Levanto mis manos. Levanto mis manos a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por padecer por nosotros. Gracias por sufrir todo castigo y vituperio. Por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser bien. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Me cuesta ser bien, me cuesta ser obediente. Vamos, iglesia. Asincérate con el Señor. Asincérate con el Señor. Habla con sinceridad ante tu Padre Celestial. Él te entiende, Él te comprende. Dile: me cuesta, Señor, me cuesta. Pero en esta mañana quiero expresar gratitud a ti, Señor. En esta mañana quiero expresar alabanza y gratitud a ti, Señor. Oh, mi Dios, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por toda tu misericordia. Gracias, Señor Jesús.